Colombia se alista para el aislamiento preventivo inteligente. ¿Qué es y de qué se trata? Según el gobierno de Iván Duque, en el video se lo contamos. Venezuela tiene nuevas estadísticas de salud según el presidente Maduro. Estados Unidos a toda marcha para regresar a la normalidad del país. Muchos a favor y otros en contra de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump. Las acciones de los Estados Unidos en el Caribe son ficticias y carentes de rigor. No son más que pretextos para hacer un bloqueo naval al país de Venezuela, reafirma su compromiso Putin con el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro decretó este domingo toque de queda en la turística isla de Margarita en el noreste del país para intentar frenar el brote de corona surgido en una academia para entrenar jóvenes promesas del béisbol. Habrá la posibilidad de no realización de elecciones parlamentarias en Venezuela. El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de la sección en Caracas, Edgar Cárdenas, denunció que el régimen de Nicolás Maduro busca criminalizar el trabajo de la prensa venezolana. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el régimen de Nicolás Maduro arrestó al director de una academia de béisbol por violar la cuarentena. Rifirrafe entre Donald Trump y el gobierno de Xi Jinping. Norteamérica acusa a Asia de haber creado esta crisis mundial. En Colombia, ¿cómo puede reclamar el bono de ingreso solidario? Aquí se lo contamos. Quédese hasta el final del video y lo ponemos en contexto de toda la información que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos la información de la siguiente manera. Mucha atención, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dado a conocer la siguiente información a los medios nacionales con respecto a las estadísticas que reportan los organismos de salud en torno a cómo avanza el corona y los resultados son alentadores. Es decir, este proceso de pasar de una cuarentena y después a abrir, nadie lo ha hecho, en esto no hay expertos. Entonces nos toca aprender de las lecciones de otros. Los casos reportados en el país hasta el momento son de 3.233 y hasta el momento 153 personas han perdido sus vidas y se han recuperado una cifra de 550. El presidente Iván Duque afirma que los negocios se deben reabrir al igual que las escuelas, los aeropuertos y que se debe hacer con mucha cautela y debemos aprender porque esto no lo ha hecho nadie en el mundo, dándole paso al aislamiento preventivo inteligente que más adelante en el video les vamos a contar de qué se trata y que comenzará el próximo 27 de abril. De otra parte, la dictadura en Cuba reporta oficialmente menos de 1.000 contagios y 31 personas que han perdido sus vidas y un golpe bastante fuerte al sector turístico de la isla durante esta temporada de cuarentena. Habana se quedó sin turistas. Para evitar la propagación del nuevo coronavirus, Cuba cerró sus puertas y el creciente sector privado sufre la falta de clientela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un vuelco total con respecto a su visión frente a la pandemia que viene enfrentando el país azteca. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo. En Venezuela, mucha atención, Nicolás Maduro dice que solamente hay 7 nuevos casos en las últimas horas en el país y 4 de ellos son colaboradores cubanos que viven en Guarena. Hoy tenemos precisamente 7 nuevos casos. Señora vicepresidenta, señor ministro de Salud, equipo científico presente, científicas, las científicas. Aquí tenemos 4 casos de colaboradores cubanos de Barrio Adentro. 4 casos. Aquí en Guarenas. Cambiamos de noticias, muchísima atención. Gobernadores de algunos estados en los Estados Unidos empiezan a levantar la cuarentena después de que el presidente dejara la decisión en las manos de ellos y el primero en hacerlo fue el gobernador de la Florida, un estado con más de 24,000 afectados. Quédate en casa, esa es la orden emitida por el gobernador del estado de Florida y sus residentes entrará en vigor a partir de este es el único estado con más de 5,000 casos que no había decretado limitar todo movimiento fuera de los servicios y actividades esenciales. Texas, por su parte, levantará la cuarentena en parques y en comercios. Además, el presidente se pone al frente de la rebelión contra 3 gobernadores demócratas que quieren mantener la cuarentena. Los expertos advierten que incluso con el distanciamiento social,
El virus podría matar entre 100.000 y 240.000 personas en Estados Unidos en los próximos meses. Todos los expertos, incluidos los de la Casa Blanca, advirtieron de los riesgos de abrir demasiado pronto. La inmensa mayoría de los latinos no están de acuerdo con reabrir ya el país, según la primera encuesta sobre los hispanos y el corona. Solo 2 de cada 10 quieren acelerar la vuelta a la normalidad. Y es la situación número 1, el problema número 1 con el cual han estado lidiando. Pero cuando miran fuera de eso, también tenemos una crisis económica debido a este cierre nacional de la economía y del país. A pesar de que en un 35% de los hogares alguien perdió el trabajo, nada menos que el 65% de los latinos ya tienen problemas para comprar alimentos y medicinas. Y eso es algo que yo como gobernador entiendo, la frustración, el miedo, todo lo que implica cuando alguien pierde el trabajo, especialmente cuando es algo inesperado, que es básicamente lo que ha sucedido en términos económicos. Tenemos que asegurarnos que las personas que han perdido sus trabajos puedan regresar, y estamos trabajando fuertemente para que el procedimiento de solicitar los beneficios de desempleo pueda funcionar mejor. El 22% de los hispanos conocen a alguien que está contagiado. Es interesante ver cómo, a pesar de ser la comunidad más golpeada económicamente, los latinos siguen creyendo que quedar en casa es lo mejor para todos en la ciudad de Nueva York. Se suman también California y también darán ayudas a los inmigrantes sin documentos. El alcalde Bill de Blasio aprobó un fondo de $20 millones destinado a 20,000 familias afectadas por la crisis. Lo van a distribuir en varias organizaciones y sería, como decimos nosotros, la ayuda llegará en un solo pago de $400 por persona, $800 por pareja, padre soltero o con hijos. Le llegarán $1,000 para una familia de varios adultos y también con jóvenes dentro de la casa. Los trabajadores sanitarios temen por sus vidas, más de 9,200 que están infectados y que han perdido sus vidas. Al menos el 27% de las quejas se escuchan desde Nueva York hasta California. Guatemala, por su parte, y Estados Unidos acuerdan suspender los vuelos de deportación después de la llegada de un avión con 44 personas que al parecer dieron positivo. Cada vez que son más los denunciados a los deportados, un grupo de vecinos en Quetzaltenango intentó quemar a varios que regresaron con este síntoma. Fue el propio gobierno que encendió la mecha del pánico al asegurar que el 75% de los deportados regresarían positivos. El ministro de Salud se retractó, pero el daño ya estaba hecho, ya la comunidad estaba tomando justicia por su propia mano. Millones de jóvenes por todo el país llevan más de un mes sin poder salir de su casa. No son un grupo de riesgo, pero el encierro puede afectar psicológicamente. Expertos recomiendan a los padres que los dejemos preguntar, que seamos sinceros en las respuestas, que les expliquemos las cosas de manera sencilla y que, por supuesto, controlemos nuestras actitudes para no ser transmitidas a ellos. Y también los expertos recomiendan hacer actividades en casa y mantener en contacto a los niños con sus amiguitos, porque ellos también tienen su propia opinión sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y por supuesto es importantísimo los cuidados para los abuelitos, para la gente de la tercera edad. Cambiamos de noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó el bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela bajo el pretexto, según Rusia, de operaciones en busca de grupos al margen de la ley que comercian con sustancias ilícitas y las envían a los Estados Unidos. Dice la Cancillería rusa: tenemos que volver al tema del bloqueo estadounidense lanzado contra Venezuela bajo el pretexto de impedir las entregas de las sustancias prohibidas desde este país. En nuestro análisis, dice Rusia, muestra claramente el carácter ficticio de las acusaciones y los reclamos presentados por Washington contra la capital en Caracas, en el país de Venezuela, dice el comunicado. El ente expresa en convicción de que las declaraciones de Estados Unidos van en contra de lo que dicen los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, el informe mundial sobre este ilícito publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito en junio del 2019 destacó los pasos nacionales realizados por Venezuela para combatir el tráfico ilícito desde Colombia hacia los Estados Unidos, señala la nota de Rusia. El ministerio también resaltó el hecho de que las agencias policiales venezolanas llevaran a cabo una lucha activa contra los laboratorios en regiones fronterizas con Colombia. Es importante mencionar, dice la Cancillería, que en este informe los expertos de la ONU destacan los éxitos del gobierno venezolano en asegurar el nivel más bajo del consumo en Latinoamérica, indicó el comunicado.
En este contexto, quisiéramos volver a llamar la atención de nuestros colegas estadounidenses a la propuesta presentada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del grupo G20, que sugiere centrarse en suministros mutuos de medicamentos, alimentos, equipos, tecnología durante esta situación de crisis en la salud en Venezuela, en vez de conflictos comerciales y sanciones, expresó el ministerio. El gobierno venezolano asegura que es víctima de un bloqueo naval por parte de los Estados Unidos que le impide proveerse de alimentos, medicamentos necesarios para combatir la crisis de la salud. En Venezuela se han detectado 204 casos confirmados, incluidos 9 personas que han perdido su vida desde la aparición de los 2 primeros casos el pasado 13 de marzo. El 8 de abril, Venezuela recibió de Rusia 20.000 kits de pruebas PCR para detectar los casos y un cargamento de 90 toneladas de ayuda humanitaria que envió la ONU. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó esta situación causada por el corona detectado en una ciudad de Asia a finales del 2019 como una crisis mundial. A lo largo del mundo se han detectado más de 2,21 millones de casos por este patógeno, incluidos más de 150.000 personas que han perdido sus vidas y recuperadas 564.000. Rusia, por su parte, refuta la acusación de narcoterrorismo contra Maduro por parte de los Estados Unidos y recuerda que la Organización de las Naciones Unidas destaca el éxito de Venezuela en la lucha antidroga. Por otra parte, mucha atención, el presidente Nicolás Maduro decretó un toque de queda en la turística isla de Margarita para intentar frenar el brote del corona surgido en una academia para entrenar jóvenes promesas del béisbol. El líder chavista decretó un toque de queda en Nueva Esparta que comenzó a regir desde la noche del domingo hasta las 10 de la mañana del día lunes, informó el Ministerio de Comunicaciones en cabeza de Jorge Rodríguez. El estado al noreste del país es un archipiélago formado por 3 islas, entre las que se cuentan Margarita, Coche y Cubahuaca. A partir de este lunes se regirá desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana, añadió Rodríguez, en un comunicado que también reportó un balance de 256 casos en el país. 41 de estos están relacionados con la escuela de béisbol, sin embargo las cifras del régimen tienen varias inconsistencias. El toque de queda se mantendrá en vigencia hasta tanto las autoridades podamos informar al país de qué se ha logrado detectar en todos los casos, afirmó Rodríguez durante una locución transmitida por la televisión gubernamental. Venezuela, donde el béisbol es el deporte rey, es el segundo mayor exportador de petroleros de grandes ligas después de la República Dominicana, por lo que existen más de 150 academias para cazar talentos. Recordemos que el 17 de abril el régimen denunció que la escuela Pedro González se convirtió en el foco luego de que 2 de sus miembros llegaran desde República Dominicana contagiados por el corona. La fiscalía abrió investigación y dictó privativa de libertad para 5 personas, 4 de ellas vinculadas a la academia por desacato en el decreto de cuarentena. Cambiamos de noticias. El presidente Iván Duque Márquez dio a conocer este viernes el decálogo de lo que sería el aislamiento preventivo, obligatorio, colaborativo e inteligente que le permite al país retomar la productividad pero aún sin vida social en el marco de la emergencia por la pandemia del corona. Durante la entrevista con La Voz de Bogotá, el mandatario afirmó que sobre el concepto de la cuarentena inteligente ya se está hablando en Holanda, Alemania y Suiza e incluso en los editoriales de comunicación de los Estados Unidos, porque es necesario tomar conciencia de que ningún país puede permanecer en aislamiento preventivo para evitar la propagación. El presidente dijo que esto no se va a ir del país ni del mundo el 27 de abril y recordó, según expertos, que esto va a permanecer entre 1 año y año y medio. Nosotros no podemos dejar que el virus nos arrebate todo lo que hemos construido a lo largo de la vida y por eso nosotros tenemos que conciliar entre protección y la vida, la protección del sistema de la salud, al mismo tiempo mantener nuestra capacidad productiva con el fin de que no nos afectemos en términos de empleo y lo que hemos logrado en reducción de la pobreza. En tal sentido, el jefe del Estado enumeró 10 aspectos claves o premisas en lo que debe haber aislamiento preventivo obligatorio, colaborativo e insistente e inteligente. En primer lugar, los niños y jóvenes deben de estar en su casa como mínimo hasta el 30 de mayo, no universidades, no colegios, no jardines, para que no se conviertan en vectores de la propagación. Segundo, los adultos mayores de 70 años muy juiciosamente también se mantengan en casa hasta finales de mayo. En el tercer punto, señaló que las personas con preexistencia que las hace vulnerables al corona también permanezcan en casa. Aseveró que deben de mantener el cierre de las fronteras. Sobre los vuelos nacionales expresó que es partidario de que no se abran hasta que se haga una evaluación cuando termine esta situación. Reiteró que no se pueden reabrir los eventos públicos ni discotecas. Nosotros tratemos de hacer todo el teletrabajo posible, invitar a que las empresas también lo puedan hacer. Los protocolos en materia de salud y distanciamiento en los principales sectores de nuestra sociedad y de nuestra economía, como el uso del tapabocas. Y subrayó que es necesario trabajar de la mano con las autoridades locales para la protección del transporte público, porque ahí podemos tener focos de aglomeración y no queremos esas aglomeraciones que nos hagan retroceder en lo que hemos ganado frente a esta situación de salud. El distanciamiento social. Aquí tenemos que recuperar la vida productiva, más no la social, y
puso como ejemplo los matrimonios y también las misas. Muchísima atención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una entrevista que fue realizada en la emisora 750 AM en Buenos Aires, planteó al aire la posibilidad de postergar las elecciones parlamentarias que se tienen previstas para este año 2020. Aseguró el mandatario que la elección de la Asamblea Nacional debe ser obligatoria de acuerdo a la Constitución y que corresponde realizarse en este año para que el 5 de enero del 2021 se posesione por mandato constitucional la nueva Asamblea Nacional. Más sin embargo, dejó claro que a estas alturas no se sabe si habrá elecciones este año porque tiene la crisis de Venezuela como prioridad y por ello sería una irresponsabilidad, a su juicio, decir que tiene que haber elecciones a trocha y a mocha, dijo Nicolás Maduro, y considera que sería una irresponsabilidad. Por ello está explicando y que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional la deliberación de la Constitución en la mano y deben de tomar las decisiones frente al tema de si habrá la realización de las elecciones parlamentarias en Venezuela o no. También el mandatario hizo énfasis en que a estas alturas, en abril del 2020, tienen que enfrentar esta crítica situación, la más pavorosa que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años y que esa es la prioridad, la economía, la estabilidad social, la salud, la vida de la gente, esa es la prioridad. Agregó también, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente podría extender su periodo más allá de diciembre de 2020. La presidencia de la Asamblea Nacional la ocupa actualmente el diputado Juan Guaidó, quien además es reconocido por más de 55 países como presidente encargado de Venezuela y es el principal adversario político de Nicolás Maduro en el país caribeño. Pero el actual régimen de Maduro reconoce como presidente del Parlamento al diputado Luis Parra, quien el 5 de enero se declaró como líder del poder legislativo con un respaldo mayoritario, el partido de gobierno y algunos opositores disidentes, sin presentar, como habían prometido, un listado para certificar el número de los votos obtenidos. La oposición venezolana no reconoce a Nicolás Maduro por considerar que las elecciones presidenciales de mayo en el 2018 fueron totalmente ilegales e ilegítimas y descartan participar en el llamado a elecciones que no ofrezcan las garantías electorales mínimas de un acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, se está a la espera del pronunciamiento de cada partido. Una vez que se realice la convocatoria electoral, los partidos de oposición fueron declarados ilegales por no haber participado en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Cambiamos de noticias, mucha atención. El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, en la sección que está ubicada en Caracas, Edgar Cárdenas, ha denunciado este sábado que Nicolás Maduro busca criminalizar el trabajo de la prensa venezolana durante la época que se está viviendo en el país y en concreto señala que se han producido 28 arremetidas a la prensa en la primera quincena de abril. Según el diario Universal, las agresiones a periodistas y el hostigamiento a los medios representan las pretensiones del gobierno por imponer la censura y criminalizar la opinión para instaurar el silencio informativo. Ya son 62 casos sufridos por la prensa venezolana en lo que va del 2020, según el organismo que cree el Observatorio del Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP de Caracas para contabilizar estas agresiones. En concreto, en la primera quincena de abril hubo 7 detenciones arbitrarias, cierre de emisoras de radio, un decomiso de equipos, 7 advertencias a periodistas y medios, un bloqueo de comunicaciones a los medios, 4 intimidaciones, 2 eliminaciones de información y 5 impedimentos de circulación. Seguimos en Venezuela. El fiscal del país caribeño, Tarek William Saab, ha informado que el gobierno de Nicolás Maduro arrestó al director de una academia de béisbol, al gerente, al entrenador y a 2 mujeres tras ser acusados de violar la cuarentena obligatoria por la crisis de salud que se vive en Venezuela. Los acusados son Valis Aguilar, Roberto, director de la Academia de Béisbol Nueva Esparta, Roberto Valles, gerente general, José Luis Rodríguez, entrenador, y Carmen Hernández y María Esparragosa. El gobierno de Venezuela reportó este viernes nuevos casos de contagio, 23 de los cuales ocurrieron en esta escuela de béisbol ubicada en el estado de Nueva Esparta, controlado por la oposición. En consecuencia, el chavismo ordenó intervenir la dirección de salud local. Los equipos médicos de la misión cubana encontraron una escuela de béisbol violentando la cuarentena. Allí 61 personas compartieron, de los cuales 35 eran deportistas, 2 de ellos viajaron a la República Dominicana y vinieron contagiados y contagiaron a otros, dice Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela. El Ministerio Público chavista puso bajo investigación al dueño de la escuela, quien habría argumentado que alguien del área de la salud del gobierno estatal, controlado por la oposición, le había dado supuestamente un permiso especial para seguir funcionando. Rodríguez además informó que Maduro designó la viceministra
ministra Marisela Bermúdez, interventora de la Dirección de Salud de la Organización de Nueva Esparta. Además, 20 casos en Nueva Esparta, restantes casos reportados tuvieron lugar en los estados de Barinas, Yaracuy y Miranda. Cambiamos de noticias. El presidente de los Estados Unidos se mostró crítico con el accionar del país asiático para contener al corona durante las primeras semanas y cuestionó los datos emitidos desde Beijing al considerarlos bajos y fuera de tono. Donald Trump aseguró que se debe evaluar si Jinping cometió errores o tuvo una actuación deliberada. Desde su aparición a finales del 2019, el corona se ha cobrado más de 162.000 vidas. Se contabilizan en más de 2.355.000 las personas que han sido afectadas y también el número de recuperados aumenta cada jornada y ya son más de 604.000 personas que han superado completamente este síntoma, según sostiene la Universidad Johns Hopkins. La polémica se aviva entre Estados Unidos y China debido a las últimas declaraciones del presidente Donald Trump. El mandatario aseguró que el país asiático podría sufrir consecuencias si se demuestra que ocultó información deliberadamente sobre el corona durante las primeras semanas del brote en la ciudad de donde salió. Además, cuestionó la credibilidad de las cifras emitidas por Beijing. Donald Trump lanzó un pliego de acusaciones contra el gobierno de Xi Jinping por su gestión ante esta situación. El mandatario norteamericano afirmó que si se demuestra que el país asiático fue conscientemente responsable en su gestión y no fue solo un error, debería de afrontar las consecuencias. Podría haberse detenido antes de que comenzara y no fue así, y todo el mundo está sufriendo por eso, dijo Trump en su sección informativa del diario de la Casa Blanca. Trump aseguró que el pueblo estaba avergonzado por la gestión de su país en Asia. Además, durante la conferencia habitual de prensa para reportar el número de casos, Donald Trump interrumpió a su coordinadora de respuestas, la doctora Deborah Birx, quien está encargada de los temas de la crisis de la salud en Estados Unidos, y en ese momento mostraba una gráfica sobre las muertes sobre la situación por cada 100.000 habitantes para señalar que los datos reportados por Asia y Medio Oriente no eran creíbles. Esta acusación del presidente viene dada tan solo 2 días después de que el país asiático reconoció que el número de personas que perdieron la vida en la ciudad de origen de esta situación en realidad era un 50% superior a lo que se ha reportado hasta el momento. La coordinadora Birx, que hasta ahora se había mantenido alejada de los juicios políticos, respaldó a Donald Trump al afirmar que también los datos no eran realistas. El laboratorio, señalado como posible fuente de esta situación, aseguró que es imposible, descartando toda responsabilidad a raíz de las dudas de los países occidentales y de las nuevas advertencias de Donald Trump contra el gobierno de Xi Jinping, que ha causado más de 160.000 personas que han perdido la vida en el mundo. Mientras Estados Unidos y el gobierno de Xi Jinping están inmersos en este pulso geopolítico global, protagonizan un nuevo enfrentamiento en torno a lo que está golpeando el mundo, la crisis económica y la crisis de la salud. El director del laboratorio de máxima seguridad en la ciudad donde se originó este brote, señalado por medios estadounidenses de ser la fuente del nuevo corona, rechazó enérgicamente estas acusaciones por parte de los Estados Unidos. Es imposible que venga de nosotros, declaró en una entrevista con medios de comunicación públicos Yuan Chi-min, situado en las colinas que rodean la ciudad donde surgió el nuevo corona. Este laboratorio se ha convertido en el centro de una controversia mundial. Según los científicos del continente asiático, esta patología pudo haberse pasado de un animal al hombre en un mercado que vendían animales vivos en el país de Xi Jinping, pero la existencia de este laboratorio alientan especulaciones de que pudo haber salido de ahí. Según el diario estadounidense Washington Post, la embajada en los Estados Unidos en Pekín, después de varias visitas al instituto, advirtió en 2018 a las autoridades en Norteamérica las medidas de seguridad aparentemente que son insuficientes en el laboratorio. Se estudiaba el tema procedente de murciélagos. Horas antes del desmentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido nuevamente contra Asia y advirtió que este país podría enfrentar consecuencias si fue intencionalmente responsable de la propagación que se originó en Wuhan en diciembre. Y en este mismo domingo, Australia también pidió por su lado una investigación independiente de la respuesta mundial a lo que es esta crítica situación en el mundo, incluida la gestión de la Organización Mundial de la Salud ante esta crisis. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, dijo que su país insistirá en una investigación que abarque la respuesta del gobierno comunista de Xi Jinping. Necesitamos que una investigación independiente identifique todo lo que necesitamos saber sobre la génesis, los enfoques de gestión y que se restablezca la transparencia con las que se
se compartió la información, dijeron a la cadena pública ABC. Esta es una noticia interesante, sobre todo para la gente en Colombia, los que aún no han podido retirar el dinero del ingreso solidario, que es un dinero que está ofreciendo el gobierno de Iván Duque para las personas en este tiempo de cuarentena. Varias familias ya han sido beneficiadas por el ingreso solidario y ya recibieron la transparencia del gobierno nacional por la suma de 160.000 pesos. Las familias fueron escogidas a través de las bases de los datos del SISBEN, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. El gobierno nacional se comprometió con la entrega del ingreso solidario hasta el mes de abril. Las familias seleccionadas que no tuvieran cuenta fueron notificadas del beneficio por medio de un mensaje de texto al teléfono celular y se les indica que la entidad financiera a la que deben dirigirse para tener la opción de abrir un producto digital en donde solo reciban estos recursos. El ingreso solidario se paga a través de los siguientes bancos. Mucha atención: Adevillas, Bancolombia, Davivienda y Movi. Conoce cómo puedes consultar el saldo si ya recibiste el beneficio. Mucha atención: ¿cómo pueden consultar el saldo? Las entidades financieras escogidas para la entrega del ingreso solidario tienen varios canales en los que se puede consultar el saldo sin costo alguno y son las siguientes entidades financieras: Adevillas, Bancolombia, Davivienda y Movi. Cuentan con aplicaciones móviles donde pueden mirar su saldo. Además, también lo pueden hacer por medio de mensajes de texto o de línea telefónica. Por ejemplo, en Adevillas puede consultar su saldo en la aplicación Banca Móvil o en la página web en la parte de consultas. En Bancolombia, por su parte, puede consultar su saldo en Bancolombia en la app, en la sucursal virtual o en el número telefónico llamando al 343-0000 o en Bogotá al 018-091-2345. En Davivienda puede consultar su saldo en la aplicación. Por su parte, en Daviplata, en los números de teléfono el 338-3838 en Bogotá o al 018-123838 a nivel nacional. En Movi puede consultar el saldo y lo puede hacer en la aplicación directamente. Los bancos no le pueden cobrar la comisión. La Superintendencia Financiera fue clara en su circular 15 del 11 de abril de 2020, donde se inició que ninguna entidad financiera podría cobrar comisión o tarifa por el retiro de disposición de las transferencias. Los recursos de las transferencias del programa Ingresos Solidarios son inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se haga la entrega del dinero. Las entidades que hayan aplicado débito automático o al cobro de saldos de las obligaciones a un beneficiario del programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente. Dice aparte la resolución de la Superintendencia Financiera que puede consultar. Todos contra esta crisis en Colombia. Llegamos a la parte final. Amigos, regálenme un like, ayúdenme a compartir esta información y muchas gracias por su apoyo. Nos escuchamos en el próximo video. Suscríbase a nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga. Un abrazo.